Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Quiero enviarles un saludo fraterno, esperando y confiando en el Señor que en medio de todas estas circunstancias puedan encontrarse bien junto con sus familias. Hoy tenemos un nuevo espacio, una nueva oportunidad para escuchar la palabra del Señor. Por eso, espero que se dispongan a recibirla de la mejor manera posible. Quiero invitarlos que ahí donde se encuentren me acompañen a orar a Dios, reconociendo que en medio de todo Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso y misericordioso. Bendito Padre, tú que estás en los cielos, oh Señor, te bendecimos y te adoramos. Te agradecemos, oh Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tu gracia, Señor, nos sigue sosteniendo, que tu amor, oh Padre, nos sigue envolviendo, Señor. Gracias, oh Padre, porque nos das una nueva oportunidad para escuchar tu palabra. Queremos, oh Señor, recibirla, que nuestro corazón la reciba, oh Señor, como esa semilla que germine y que dé mucho fruto, Señor. Sabemos y hemos experimentado que tu palabra nos alienta, que tu palabra nos reconforta, que tu palabra nos libera, porque ella misma dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hoy, Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que tú nos quieres transmitir a través de ella. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, quiero ahora invitarlos a que me acompañen a realizar la lectura de la porción de la palabra que vamos a estudiar en esta hora, la cual la podemos encontrar en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 1 hasta el 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negro. Amén. Nosotros estos días hemos escuchado en las transmisiones dominicales que el pastor ha estado hablando acerca de la fe y ha hecho mención de hombres que se les ha denominado como héroes de la fe. Abraham es uno de ellos. Pero de hablar no solamente pudiéramos decir la fe que él tenía, sino muchos otros aspectos muy relevantes en su vida y que hoy son aplicables para la nuestra. De Abraham, por ejemplo, pudiéramos hacer alusión también de su obediencia incondicional. Hace unas semanas atrás, en un estudio que compartí con ustedes, en una reflexión que compartí con ustedes, hablaba de la entrega de nosotros hacia el Señor que debe ser incondicional.
Hoy vengo a hablarles en esta oportunidad de que nuestra obediencia a Dios no debe estar condicionada por las cosas que están a nuestro alrededor, sino que nuestra obediencia debe ser incondicional, debe ser genuina. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí vemos que Dios le dio una orden a Abraham. Y no era simplemente decir, sal de tu tierra y vete para la tierra que yo te voy a mostrar y listo. Eso no es así de sencillo, o no fue así de sencillo, porque esto estaba radicando o reflejando que Abraham tenía que dejar atrás, tenía que dejar a un lado muchas cosas con las cuales él había estado viviendo por muchos años. Estaba hablando de lazos sanguíneos, estaba hablando de su parentela, estaban hablando del lugar en el que quizás él había nacido y había estado durante 75 años, ¿verdad? Estaba hablando de dejar a las personas que habían estado alrededor de él por mucho tiempo. ¿Ustedes creen que eso es fácil? No es fácil. Imagínense ustedes que tengan años de estar aquí en Montería y de pronto el Señor les diga, sal de Montería y vas a ir a la tierra o al lugar, a la ciudad o a la parte a la cual yo te voy a mostrar. Porque Abraham ni siquiera sabía para dónde iba. Pero ¿qué pasó? Abraham lo hizo. No sabemos. Esperemos los versículos adelante lo que nos van a decir o que nos van a mostrar. Entonces dice, después de ese mandato, después de esa orden que Dios le dio a Abraham, le promete algunas cosas. Miren lo que le promete. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás de bendición. 4 aspectos iniciales. Y fíjense que son, más que aspectos, son promesas. Promesas que en el momento Dios se las dio a Abraham. Pero no quiere decir que esas promesas fueron únicas y exclusivamente para él. No. Porque las promesas que nosotros encontramos en la palabra del Señor son promesas eternas, las cuales Dios da o Dios establece para todos nosotros, ¿cierto? Las cuales Dios no retira. Estas promesas Dios no las cancela de acuerdo al tiempo, no. Independientemente de que nosotros seamos buenos, seamos malos, seamos obedientes o seamos desobedientes, las promesas van a estar. El hecho de que las recibamos sí depende de nuestra obediencia, sí depende de cómo hagamos nuestras cosas. Pero las promesas estas establecidas aquí también las podemos tomar para nosotros. ¿Y de qué forma pudieran verse reflejadas estas promesas hoy en día en nuestra vida? Dice, haré de ti una nación grande. Y quizás en la vida de Abraham podemos ver que esto se cumplió porque Abraham fue el padre de todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Abraham o quién no ha escuchado hablar de Abraham como padre de multitudes, ¿verdad? Como dice una canción, el padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Entonces, vemos que Dios hizo de Abraham una nación grande por toda la descendencia que él tuvo. Pero ¿cómo podríamos nosotros hoy en día ser una nación grande? ¿Cómo podríamos representar eso? Eso lo podríamos reflejar en esa forma o en esa manera, en esa capacidad que nosotros tengamos de introducir a otros en los caminos del Señor. Porque fíjense que esto que Dios le prometió a Abraham fue lo que permitió que el resto de la historia de la Biblia que nosotros hoy conocemos pudiera hacerse realidad. Porque a partir de esto también nació Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, fijémonos cómo nosotros podemos reflejar esa nación grande, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros atraer a otro a los caminos del Señor? ¿Cómo podemos multiplicar, no nuestra descendencia, sino la palabra del Señor
en la vida de otras personas. Eso, o a través de eso, podríamos reflejar lo que representaría una nación grande. Dice además, y te bendeciré. Ustedes saben muy bien que cuando nosotros nos hablan de que Dios nos va a bendecir, o nos imaginamos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo primero en que pensamos? En que Dios nos va a dar plata, en que Dios nos va a dar cosas materiales. Y bien sabemos que la bendición no se remonta solo a eso, sino a que cada una de las esferas de nuestra vida puedan estar estables, puedan estar equilibradas. De ahí podríamos hablar que nosotros estamos siendo bendecidos. Y este hecho de que Dios dice aquí, te bendeciré, no se remonta solamente a ese momento en específico, no, sino que es algo que va a ser de continuo en nuestra vida, de que Dios nos va a estar bendiciendo constantemente. Y dice, y engrandeceré tu nombre. No depende solamente del poder que tengamos, del cargo que secularmente o ministerialmente nosotros podamos ejercer. No solamente depende de eso, sino de cómo nosotros estamos reflejando esa gracia de Dios en medio de nuestras vidas, cómo la estamos reflejando ante los demás. Que cuando alguien escuche el nombre de Dayana Vergara, puedan decir, esta es una persona así y así y así. Pero ¿por qué es una persona así? Haciendo obviamente alusión de cosas buenas y positivas. Porque tiene a Dios en su corazón, ¿verdad? Y quizás cuando alguien que no me conozca mucho, pero escuche mi nombre y empiece a conocerme, pueda decir también y pueda identificar que la gracia de Dios es la que se ve reflejada en mí, en lo que yo hago, en lo que yo digo. Y ahí mi nombre va a ser engrandecido, pero no por lo que yo, por el cargo o la función que estoy ejerciendo, sino de cómo estoy reflejando el amor que Dios ha derramado en mí a las demás personas, de cómo estoy reflejando esa gracia que Dios ha puesto en mí hacia los demás. Y dice también, y serás de bendición. Como Dios nos ha bendecido a nosotros, entonces nosotros podemos bendecir a otros. ¿Y qué quiere decir esto? A que podemos ayudar a otros a que cada una de las áreas de su vida puedan estar igualmente estables, puedan estar igualmente equilibradas como está la de nosotros, ¿verdad? Y esto no quiere decir que es que nosotros le vamos a hacer la tarea de Dios, que vamos a arreglarle la vida a las personas. No, porque eso es tarea del Señor, ¿verdad? Nosotros sí podemos hacer o sí podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor para tener una influencia positiva en la vida de las otras personas. Y de esta manera podamos ser de bendición para ellos. Dice además el versículo 3, siguiendo con las promesas que Dios le dio a Abraham después de la orden que estableció, y es, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Fíjense que esto es como una cadena. Dios me bendice a mí y yo puedo bendecir a otros. Y esos que reciban bendición de mí pueden bendecirme a mí y pueden bendecir a otros. Porque como bien lo dice la palabra, lo que nosotros sembramos, eso es lo que recogemos. ¿Sí ven? Entonces, si una persona a la que yo estoy bendiciendo me bendice a mí también, Dios la va a bendecir. Pero si es todo lo contrario, si una persona que quizás yo estoy bendiciendo y esa persona me está maldiciendo a mí, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? La va a maldecir. Entonces fíjense que aquí podemos poner en juego la ley de la reciprocidad. Eso que tú vas dando, eso vas tú recibiendo. Y dice el versículo 4. Y dice una promesa más. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tiene que ver mucho con lo que ya les
le he estado hablando, ¿verdad? Que el hecho de que Dios nos bendice a nosotros, eso nos permite a nosotros ser de bendición para muchas personas. El hecho de que nosotros tengamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, eso va a permitir que nosotros ayudemos a bendecir la vida de otras personas, ¿verdad? Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿cómo voy a bendecir yo toda la familia de la tierra? No nos vayamos a lo macro, empecemos por el que está ahí al lado, empecemos por el que está ahí cerca de nosotros, empecemos por nuestra familia, empecemos por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros vecinos, por esa gente con la que nosotros diariamente nos frecuentamos, ¿verdad? Empecemos por esas personas y ya después el Señor irá abriendo más puertas, irá abriendo muchas más cosas, pero no nos limitemos, porque ustedes saben que el poder que actúa en nosotros es un poder todopoderoso. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Nos está mostrando aquí que obediencia, ¿verdad? La obediencia de Abraham. Y yo veía o identificaba una diferencia con relación a otros personajes que nos muestra la Biblia, que cuando el Señor los llama o el Señor los llamó, ellos quizás pusieron un obstáculo, ¿verdad? De que no, Señor, no sé hablar, de que no, Señor, es que soy muy joven, pero Señor, ellos no me van a creer, pero es que yo también soy pecador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Abraham aquí vemos que no puso resistencia. A pesar de lo que el Señor le estaba pidiendo, no era una cosa fácil, porque el Señor le está pidiendo, deja todo por nada, entre comillas, nada. Porque es que él ni siquiera sabía para dónde era que lo iba a llevar el Señor, pero era un hombre conocedor de Dios y él sabía que lo que le estaba prometiendo el Señor se lo iba a cumplir. Entonces fíjense que él no puso resistencia. Aquí vemos reflejado esa obediencia incondicional. Él dijo, sí, Señor, yo haré lo que tú digas. Y dice que Lot, su sobrino, se fue con él. Miren que además nos expresa también la edad de Abraham. Era de 75 años cuando salió de Harán. O sea, no era un niño, no era un peladito, no era un jovencito, ya era una persona adulta que tenía su vida establecida, ya tenía pues su vida clara y cimentada quizás en el lugar y alrededor de las personas en las que se encontraba, ¿verdad? Sin embargo, él lo hizo. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, fíjense el equipaje de Abraham. ¿Qué fue lo que Abraham llevó consigo? A su mujer, a su sobrino, a los bienes que había obtenido y a las personas o siervos que estaban ahí bajo su poder, ¿verdad? Les pregunto, cuando nosotros nos disponemos a cumplir una tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿de qué nos equipamos? ¿De qué nos armamos? Yo creo que Abraham se equipó y se armó de lo que para él fue necesario. ¿Listo? Quizás nosotros a veces añadimos personas, añadimos cosas, añadimos sentimientos, emociones de más o inadecuadas frente a las tareas, a las funciones que Dios nos permite cumplir o que debemos cumplir en ciertos momentos. Ojo con eso. Equipémonos de lo que realmente sea necesario y de lo que realmente el Señor está demandando de nosotros. Y mire que dice que ellos llegaron a Canaán. Esa era la tierra que el Señor le iba a dar. Pero era una tierra que no estaba deshabitada, no estaba desocupada. ¿Qué iría a pasar entonces? O sea, la situación no estaba tan fácil. Y dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Sí ven? Era una tierra habitada por personas, por los cananeos. Y un dato importante que me pareció cuando estaba haciendo el estudio de esta palabra, y es que según datos
arqueológicos de esos lugares, de esas regiones en ese tiempo, nos indican que Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos y era una tierra próspera, era una tierra civilizada, pero que Canaán no lo era todo lo contrario. No era ni tan próspera ni era tan civilizada. Quiere decir que Abraham iba de algo ostentoso, de algo súper bueno, súper chévere, súper cómodo, quizás a una tierra en donde no iba a encontrar eso mismo. Sin embargo, el Señor había prometido que en esa tierra fluiría leche y miel. Y dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, fíjense lo que hizo Abraham. Él edificó allí un altar a Dios, un altar al Señor. Y no lo hizo porque sí, o por un simple adorno, ¿verdad? No, eso ahí nos está indicando el agradecimiento de Abraham hacia el Señor, la actitud de adoración, de comunicación, de intimidad que Abraham tenía con Dios. Porque sabemos que en esos tiempos aún el Señor no hablaba con todo el mundo. La Biblia antes de Abraham nos relata que el Señor hablaba con Adán porque fue su creación, ¿verdad? Fue la primera criatura sobre la tierra. Luego nos habla de Noé. El Señor hablaba con Noé o habló con Noé. ¿Pero por qué? Miren, Noé era justo, Noé era perfecto, Noé era amigo de Dios porque hablaba con Dios. Después nos encontramos con Abraham. ¿Sí ven? Entonces nos está reflejando de la comunión y la comunicación y la cercanía que estas personas tenían con el Señor. Y por eso los llevaba a ser hombres de fe, a ser hombres obedientes. Y quizás ustedes han notado que en mis enseñanzas generalmente trato de tomar personas puntuales, ¿verdad? Que podemos encontrar aquí en la Biblia, para que podamos entender de que cuando nosotros leemos la Biblia y leemos ciertas cosas, uno dice, ay no, eso se ve ahí como facilito, como que muy bonito, pero a la hora de uno ponerlo en práctica, eso es complicado, eso es difícil. Pero fíjense de que sí, hubo personas que nos demostraron con su vida que sí es posible hacer las cosas como Dios nos las ordena, que sí es posible creerle a un Dios que nos está prometiendo algo aunque nosotros no lo estemos viendo en el momento. Que sí es posible obedecer a Dios aun cuando las circunstancias que están alrededor nuestro sean bien complicadas, sean bien difíciles. Abraham es ejemplo de ello. Dice además que luego, el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren lo que hizo nuevamente. Entonces ya en un monte cercano a Betel, él plantó su tienda, plantó su casa, ya moró ahí con los que estaba en ese momento en compañía de él. ¿Y qué fue lo que siguió haciendo? Edificando altar e invocando el nombre del Señor. Abraham no se estaba lamentando porque el Señor lo sacó de su tierra, porque lo alejó de sus parientes, porque lo alejó de sus coterráneos. No, Abraham siguió adorando. Abraham siguió invocando el nombre del Señor. ¿Ya? Y me llama mucho la atención también esa capacidad de Abraham de entrega, de poder desprenderse de todas esas cosas, de todas esas personas, de todos esos factores que habían estado alrededor de su vida por mucho tiempo, ¿cierto? Y él no tuvo ningún problema en dejar todo eso, en desprender
de todo eso con tal de obedecer al Señor. Esta porción de la palabra nos enseña muchas cosas, pero quiero dejarlos con algo muy importante, haciendo alusión al nombre al que le coloqué a esta temática, y es a eso, a que nuestra obediencia al Señor no esté dada por las circunstancias. Señor, tú sabes que yo no puedo hacer eso que tú me pides porque las situaciones que están alrededor mío son muy complicadas, muy difíciles, ¿verdad? No, Señor, tú sabes que en este momento no puedo hacer lo que tú quieras, pero en otro momento yo lo haré. Señor, tú sabes que yo ahorita estoy enfermo y no puedo tal cosa. Señor, tú sabes que ahorita no tengo dinero, no tengo trabajo, entonces no tengo la motivación para obedecerte, ni para adorarte, ni para hablar con nadie, ni para aceptar nada de nadie, ¿verdad? Y así son las situaciones que se nos presentan en nuestra cotidianidad. Pero lo que yo los quiero invitar, mis hermanos y amigos, es que no nos dejemos llevar por esas situaciones. No pongamos obstáculos en nuestra obediencia hacia el Señor. Porque si hay una cosa importante que Él demanda de nosotros, es obediencia. Y a nosotros nos conviene obedecer al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Él se merece que nosotros seamos obedientes a Él. Y más, porque cuando nosotros somos obedientes a Él, Él nos regala promesas invaluables, promesas que son eternas, promesas que Él no cancela porque nosotros somos malos, entonces Él va a dejar esas promesas. No, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo no sé cuál es la situación por la cual tú estás enfrentándote en estos momentos. Sí sé que hay una preocupación general, que hay una situación general que nos está agobiando, ¿verdad? Que está jugando en nuestra vida de una manera muy difícil, de una manera que está entorpeciendo nuestra tranquilidad, quizás nuestra fe, quizás nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional y espiritual. Pero lo que yo les invito a través de esta palabra, mis hermanos, es que eso no sea un obstáculo o un impedimento para que nuestra obediencia al Señor siga siendo incondicional. Miren que a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo malo que nosotros somos, el Señor sigue siendo bueno con nosotros. Él no cambia. Aprendamos un poco más de eso, del Señor, ¿verdad? Porque es muy necesario. Y con esta palabra quiero animarles y quiero motivarles a que el Señor está con nosotros. Y aunque veamos que las situaciones no son fáciles, de que las situaciones son muy complicadas en nuestra vida, vale la pena seguir creyendo en el Señor, porque aquel que prometió darnos muchas cosas, las va a cumplir, las está cumpliendo, las ha cumplido. Amén. No perdamos esa fe en el Señor, no perdamos esa confianza en Dios, porque todo en esta vida puede pasar, pero si hay algo que nosotros podemos mantener en nuestra vida, es la fe en el Señor, es el amor del Señor, es la fidelidad que Él nos da, es la misericordia que son nuevas cada mañana. Entonces no desfallezcamos. Les animo, les motivo en seguir confiando en Él, en seguir obedeciéndoles a Él, porque como les decía, vale mucho, mucho la pena hacerlo. Que mi Dios les bendiga, que mi Dios les guarde, que mi Dios les proteja, que mi Dios les ayude. Les mando un fuerte abrazo. Chao.